Hola a todos, nuestra iglesia Cristo Vive, Iglesia Bautista, les da una cordial bienvenida a todos al Club de Valores, a los niños, a los adolescentes, jóvenes, adultos, a todos los que vienen a escuchar las historias de la palabra de Dios y las reflexiones que traemos. Vamos a poner este tiempo en oración en las manos del Señor. Oremos. Gracias te damos, nuestro buen Dios y Señor, por este día tan lindo que nos regalas hoy, por esta tarde maravillosa en que estamos aquí nuevamente delante de tu presencia, Señor, para contar una nueva historia, oh Padre, de tu palabra, porque de ella podemos rescatar muchas enseñanzas. Hoy tú nos quieres hablar acerca de la paciencia a través de las pruebas, Señor. Bendice a cada oyente, a cada persona que está escuchando en esta tarde hoy, en su vida, Señor, a reflexionar que no todo tiene que salir bien y ser bueno, sino que tú nos vas moldeando a través de las dificultades y las pruebas. Bendice a cada persona, te lo pedimos, Señor, y quédate con nosotros pues en este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, y vamos a iniciar cantando entonces este canto que dice, Jehová es mi luz y salvación. Cantemos, ahí está la letra, pueden aprenderlo cantando todos juntos. Mis amigos y hermanos, que el Señor los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao. Y después de haber cantado este coro tan especial, ¿sí? Que dice esfuércese y aliéntese tu corazón, sabemos esperar en el Señor, ¿cierto? Vamos a mirar la historia de hoy que se llama José vendido por sus hermanos. Una historia triste, pero bueno, al final de todas las historias que tengamos de José en estos días, vamos a mirar cuál fue el propósito que Dios tenía para él. Pero primero vamos a aprender un versículo bíblico que es muy importante y nos habla de todo esto. Entonces nuestro versículo está en Mateo 5:44. Vamos a repetirlo todo junto, ¿listo? Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Eso está como difícil, ¿cierto? Dice Jesús, pero yo os digo, ¿sí? Mire lo que nos está mandando el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo voy a amar yo a alguien que me hace daño, que me corretea para golpearme, que me insulta, que me maldice, que se burla de mí, que me hace maldades? Uy, eso está como difícil, ¿cierto, mis chicos? Dice Jesús, amad a vuestros enemigos, oiga, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿cierto? Yo veo como estas características y a veces entre hermanos se maltratan de esta manera. Y eso no puede ser así, ¿cierto? No debe ser así porque son hermanos, son hijos de los mismos papás y se tienen que querer y respetar.
Entonces hay actitudes aquí que tienes que cambiar, yo creo que sí, ¿cierto? Pero hay 4 cosas importantes que Jesús nos manda para estas personas que son tan conflictivas, tan complicadas, o tan malvadas, porque es que el corazón del ser humano pues es malvado, porque nacemos en pecado, ¿cierto? Pero el Señor manda 4 cosas que Él nos recuerda para con la gente que no es correcta con nosotros. Dice, amarles aunque no quieras hacerlo. Nosotros no queremos amar a una persona que nos hace daño, ¿cierto? Bendecirles, o sea, mostrando bondad y respeto hacia estas personas. Haz el bien a pesar de cómo te tratan. Y orar por ellos, pidiéndole a Dios que te ayude a llevarte bien con ellos. El Señor dice que mientras esté en nuestras fuerzas podemos estar bien con todas las personas, ¿cierto? Pero quizás piensas, nunca podría hacer eso, ¿cierto? Ay, yo no soy capaz, no, yo no voy a poder. Y tienes razón. Pero Dios puede darte las fuerzas para hacerlo. Cuando uno quiere obedecer al Señor, Él nos va a dar las fuerzas para poder hacerlo. Y ahí está el detalle. Yo quiero obedecerle al Señor, empieza a hacerlo. Si la gente es muy complicada, te vas apartando de ellos, pero sin dejarle de hacer el bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú conoces del Señor, pero ellos no. Ellos se portan así porque viven de cualquier manera como vive el mundo, como les enseña el mundo, ¿cierto? ¿Qué enseña el mundo? Si a usted le pegan, usted da un puño, usted da 2 puños. Si a usted le roban, usted también roba. Si a usted le ofendieron, usted ofende el triple. No, eso es lo que enseña Satanás a través del mundo. Pero mire lo que nos enseña Dios, ¿sí? Dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vamos a mirar entonces la historia de hoy que el Señor nos trae en esta mañana. Bueno, entonces ya sabemos, nuestra historia de hoy se llama José vendido por sus hermanos. Y vamos a encontrar esta historia en Génesis 37, del 9 al 35. No había duda en la mente de nadie que José fue el hijo predilecto de su padre. Jacob lo había probado cuando delante de los 10 hermanos mayores de José, él dio a José una túnica fina. Solamente el pequeño Benjamín, el hermano menor de José, todavía parecía amarle. Los otros estaban llenos de celos y odios. Sus celos crecieron aún más cuando José les contó uno de sus sueños, un sueño extraño. ¿Recuerdas lo que él soñó? Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Los hermanos preguntaron, ¿debemos inclinarnos ante ti? Y se burlaban. Él había soñado de unos manojos de trigo que se inclinaban ante el manojo de él, ¿cierto? Entonces, aparte de que ellos se burlaban, estaban enojados con José por ese sueño. Luego llegó el segundo sueño. José probablemente sabía cómo sus hermanos reaccionarían esta vez, pero de algún modo le parecía importante contárselos, obviamente, ¿cierto? Sus hermanos probablemente estaban disgustados mientras escucharon a su hermano menor. Entonces José les contó, soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. El padre de José, o sea Jacob, estaba escuchando y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Le preguntó. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob también se preocupó por los sueños de su hijo, pero en el fondo de su corazón Jacob meditó en esto. Sabía que Dios frecuentemente hablaba en formas especiales a sus hijos. También sabía que a veces Dios elegía al hijo menor en vez del mayor. Tal vez Dios de veras tenía un plan especial para José. Los hermanos mayores de José no pensaban igual que su padre. Cuando pensaban acerca de los sueños de José, que indicaron que él reinaría sobre ellos algún día, la Biblia dice que le envidiaron. Sus celos y odio crecieron aún más. Sin duda lo maltrataron y le hablaron cruelmente, buscando una oportunidad para hacerle algo malo.
Debió haber sido difícil para José entender que sus hermanos lo trataron cruelmente cuando él solamente estaba tratando de hacer lo correcto. Pero a través de estos tiempos difíciles, Dios estaba desarrollando en José el poder para ser paciente. Si tú conoces al Señor Jesús como tu Salvador, Dios puede darle el poder, darte el poder para ser paciente. Paciencia significa sufrir mucho, aceptar con paciencia las heridas y las dificultades que llegan a tu vida sabiendo que Dios las permite por una razón. Las heridas y las dificultades pueden llegar en varias formas. Si alguien hiere tu cuerpo, debes decirle a un adulto, o si alguien te quiere tocar, ese tipo de cosas no se pueden permitir, hay que contarlas. Jamás tienes que aceptar ese tipo de heridas, porque eso se siente mal, se siente incómodo y eso no está bien, y menos delante de los ojos de Dios. Por eso esas cosas hay que contarlas, ¿sí? Si alguien se burla de ti porque eres un hijo de Dios, tal vez te molesten, ¿sí? Tal vez en la escuela o en el colegio, que porque vas a una iglesia cristiana, porque eres cristiano, eso pasa mucho. De la gente se burla como si eso fuera, quién sabe, algo raro. Pero no, lo mejor que uno puede hacer es ser cristiano y qué importa que se burlen de nosotros, ¿cierto? Tal vez te molestan porque oras antes de comer o porque asistes a la iglesia o al club de valores o al club de los adolescentes, ¿sí? Algunas personas pueden decirte o hacerte cosas malas solo porque tratas de ser obediente a Dios o hacer las cosas que a Él le agradan, hacer cosas buenas. Sí, si te invitan a un lugar que no debes y tú dices que no porque tú eres cristiano, entonces seguro se van a burlar, te van a decir, uy, zanahoria, cobarde, no lo deja la mamita, o Dios lo castiga, y empiezan a burlarse como a carearlo para que acepte la mala invitación, pero nosotros no debemos dejarnos tentar, por eso tenemos que ser pacientes, meditar, en ese lugar no me conviene estar. Si Jesús va conmigo a ese lugar y yo puedo entrar, entro, pero si no, no, si lo que hay allá es pecado, obviamente Jesús no va a entrar, entonces yo tampoco, ¿cierto? No debes de estar sorprendido cuando la gente te trate así, porque la Biblia dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo dice en 2 de Timoteo 3:12. Aún el Señor Jesús sufrió la persecución. Las personas que te tratan cruelmente pueden parecer enemigos. Puedes estar tentado a herirlas también, burlándote de ellos o llamándoles con malos nombres o apodos, ¿cierto? Puedes enojarte tanto que quisieras pegarles, pero esto no es lo que quiere Dios que hagas. ¿Qué dice nuestro versículo para memorizar? ¿Se acuerdan? Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí ven? ¿Alguna vez has pensado que tal vez Dios quiere usar estas situaciones difíciles para enseñarte algo? Él quiere darte el poder para ser paciente. A través de estos tiempos difíciles, Dios estaba desarrollando en José el poder para ser paciente. De hecho, la Biblia nunca dice que José maltrataba a sus hermanos o les odiaba. Un día los 10 hermanos mayores de José llevaron las ovejas de su padre a apacentar cerca de la ciudad de Siquem, como unos 80 kilómetros. Después de algún tiempo, Jacob comenzó a preocuparse por ellos. Jacob le dijo a José, quiero enviarte a Siquem, donde tus hermanos apacientan las ovejas. Ve y mira cómo están tus hermanos y tráeme noticias cómo está todo allá. José inmediatamente obedeció a su padre, se puso su túnica especial y comenzó el largo camino a Siquem. Probablemente tardó 2 días completos. Llegando a Siquem, José buscó a sus hermanos sin encontrarlos. Un hombre encontró a José por el camino y le preguntó qué buscaba. Cuando José le dijo al hombre, él respondió que los hermanos habían ido a Dotán. Eso quedaba a más o menos 25 kilómetros más lejos, pero sin quejarse, José siguió. Estaba determinado a encontrarse con los hermanos, así como su padre le había pedido. Cerca de Dotán, los hermanos descansaron
cerca de un pozo seco. Probablemente uno de ellos vio algo acercándose. Mira, dijeron, ya viene el soñador. Mirando a José acercarse con esa túnica especial fue más de lo que podían soportar. Llenos de celos, pensaron en un terrible plan. Matémosle, exclamó un hermano. Echemos su cuerpo en el pozo y diremos que algún animal salvaje lo atacó. Luego veremos lo que será de sus sueños. El celo pecaminoso de los hermanos estaba llevándoles a considerar la muerte. Así es como el pecado se desarrolla. Las acciones pecaminosas comienzan con los pensamientos y deseos pecaminosos. Cada persona en el mundo nace con pensamientos y deseos pecaminosos, y eso te incluye a ti y me incluye a mí. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso está en Jeremías 17:9. Los pensamientos y deseos de tu corazón te engañan para que hagas cosas pecaminosas como copiar durante un examen en el colegio o en la escuela, o mentir a tus padres acerca de dónde estabas. Estas cosas son pecado y rompen las leyes de Dios. Tu corazón puede decirte que está bien que hagas esas cosas, pero Dios dice que tiene que castigar todo pecado. El castigo es la muerte, o sea, la separación de Dios para siempre en un terrible lugar llamado el infierno. Dios, quien te hizo, es perfecto y perfectamente puro. Él te ama a pesar de tu pecado y envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, quien tomó el castigo de tu pecado. El Señor Jesús, el perfecto Hijo de Dios, voluntariamente sufrió y dio su sangre y murió sobre una cruz por ti. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, en 1 Juan 7. Dios castigó a su único hijo y aceptó la muerte en la cruz como el pago de tu pecado. Después que Él murió y fue sepultado, el Señor Jesús volvió a la vida. Hoy Él vive en el cielo. Tú tienes que creer en el Señor Jesús y confiar en Él y lo que Él ha hecho por ti para que Él pueda cambiarte en tu corazón. Solamente Dios puede hacerte limpio de los pensamientos y deseos pecaminosos con que naciste. Los pensamientos y deseos pecaminosos pueden resultar en acciones pecaminosas. Los celos estaban llevándoles a los hermanos de José a considerar la muerte. Pero Rubén, el hermano mayor, trató de convencerlos de no hacerlo. No lo matemos, les dijo Rubén, solo echémosles en el pozo. Él planeaba rescatar a José del pozo después de que se fueran sus hermanos. Como el hijo mayor, Rubén sabía que su padre le haría responsable por su hermano menor. Los otros estaban de acuerdo con el plan de Rubén. Esperaron que José se acercara. Cuando José llegó a sus hermanos, lo agarraron y le quitaron la túnica especial. José probablemente trató de razonar con ellos, pero no le escucharon. Jalándole al pozo vacío, le empujaron dentro. José se resbaló por las paredes de tierra y cayó al piso del pozo seco. De hecho, la Biblia dice que se sentaron cerca del pozo y comieron el almuerzo. Es posible que José se preguntó por qué le estaba sucediendo esto. Quizá él no se dio cuenta, pero Dios tenía un plan para su vida. Esta mala experiencia y terrible fue parte de su plan. A través de esta experiencia, Dios estaba dándole a José el poder que él necesitaba para ser paciente. Si tú conoces al Señor como tu Salvador, Dios puede darte el poder para ser paciente. Aun cuando otros son crueles contigo, Dios puede ayudarte a aceptar el dolor pacientemente. Nuestro versículo para memorizar hoy nos dice cómo hacerlo, ¿cierto? Recordemos el versículo. Entonces dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿cierto? Son 4 cosas en este versículo que ya lo vimos, ¿cierto? Dice que hay que amar, hay que bendecir, hay que hacer el bien y hay que orar por ellos, ¿cierto? Pero Dios puede darnos la fuerza para hacerlo.
La Biblia dice que puede ser fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice en Colosenses 1:11. Dios puede ayudarte a ser paciente en todas las circunstancias. No es fácil, pero Dios puede darte el poder para ser paciente. Dios estaba dándole a José el poder para ser paciente. Esta experiencia terrible fue parte del plan de Dios para la vida de José. Mientras los hermanos crueles de José se sentaban al lado del pozo comiendo el almuerzo, vieron acercarse una procesión de camellos. Fue una caravana de comerciantes que estaba yendo a Egipto. Ataron a los camellos bultos de especies aromáticas y hierbas para que planeaban vender. Por alguna razón, Rubén se había ido del grupo y no estaba en ese momento para proteger a José, cuando a Judá se le ocurrió una idea. ¿De qué nos servirá matar a nuestro hermano y esconder su cuerpo en el pozo?, les preguntó Judá. Vendámosles a los comerciantes de esa caravana. Después de todo, es nuestro hermano. Los otros escucharon a Judá y estuvieron de acuerdo. Quizás podían ganar una buena cantidad de dinero vendiendo a José. Probablemente bajaron una soga a José para sacarle del pozo. Luego los hermanos le ofrecieron en venta a los comerciantes de la caravana, sabiendo que un joven fuerte traería buen precio como esclavo. Los comerciantes pagaron 20 piezas de plata, más o menos el sueldo de 4 días, para comprarle. La caravana de camellos seguía llevándose a José con ellos. Es posible que lágrimas ardieron los ojos de José mientras él se volvió y vio a sus hermanos, quienes probablemente estaban dividiendo el dinero con alegría. ¿No veré más a mi padre? ¿Qué me pasará ahora?, José se debió haber preguntado mientras los camellos seguían hacia Egipto. Pronto José realmente necesitaría el poder de Dios para ser paciente. Cuando su hermano Rubén regresó para sacar a José del pozo, se asustó de encontrarlo vacío. «José no está», exclamó Rubén. «¿Qué haré ahora?». Probablemente sus hermanos le contaron lo que había ocurrido y continuaron con su plan. Mataron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica de José. Los hermanos regresaron a Hebrón y mostraron la túnica a Jacob. «¿Encontramos esto?». Mintieron. «¿Es la ropa de tu hijo o no?». Inmediatamente Jacob reconoció la túnica. «Oh, sí», gritó. «Es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje debe habérselo comido». Pobre Jacob, sintió un gran dolor y nada de lo que le decían lo consolaba. «Sentiré dolor por José hasta que yo muera», lloró Jacob. Qué crueles fueron los hermanos para dar tanta tristeza a su padre. Mientras la caravana se acercaba a Egipto, José debió haber estado preocupado por lo que le pasaría próximamente. Probablemente le parecía que todo estaba fuera de control, pero Dios todavía trabajaba en la vida de José. Dios sabía que José le necesitaría aún más en los días que vendrían. Un día José estaría gozoso que Dios le haya dado el poder para ser paciente. Hasta aquí terminamos nuestra historia de hoy y vamos a mirar estas palabras para reflexionar. Entonces tenemos para reflexionar. Te hago una pregunta. ¿Permitirás que Dios te dé el poder para ser paciente? Recordando y obedeciendo lo que aprendimos en el versículo de hoy. ¿Te acuerdas? ¿Qué dijo Jesús? «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen», ¿cierto? En Mateo 5:44. Esta semana, si alguien te molesta, recuerda que debes amarle, bendecirle, hacerle el bien y orar. Sentir amor por esa persona como el amor de Dios, que siendo tú tan pecador, Él te ama. Necesitarás el poder de Dios para hacerlo. El Señor te dará paciencia.
Tenemos 4 pasos que aprendimos de nuestro versículo, y es que a esas personas que nos hacen daño debemos amarlas, bendecirlas, hacerles el bien y orar por ellas. Satanás va a poner en tu corazón que no lo hagas, que no te humilles porque te hicieron daño. Pero el Señor Jesús nos enseña la humildad. Dios te dará el poder para hacerlo. Empieza a practicar y verás que no va a ser tan difícil. Incluso esas personas que hacen esas cosas te van a empezar a ver diferente y van a decir, con este ya ni nos hace caso, ya ni nos pone cuidado. Entonces, pongamos eso en práctica, que el Señor nos va a ayudar para salir adelante, porque Él está con nosotros. O sea, si tú empiezas a decir, no, yo no hacer es porque no quieres. Pero si tú quieres agradar a Dios, empieza a hacerlo y vas a ver la diferencia de vida que vas a tener, la paz que vas a aprender a tener y la paciencia que vas a aprender a tener con los demás. Vamos a terminar entonces con una palabra de oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la lección de hoy, porque a través de la vida de José, Señor, tú nos estás enseñando la paciencia. Él fue maltratado por sus mismos hermanos, Señor. A veces nosotros somos maltratados también por nuestros hermanos, aunque no lo buscamos. Pero a veces no, Señor. A veces simplemente hay hermanos muy groseros y muy altaneros. Ayúdanos a amar a todas estas personas que nos hacen daño, a no responderles con la misma agresividad que ellos nos tratan, a hacerles el bien mientras podamos, Señor, porque te queremos es agradar a ti, no a ellos ni a la gente. Porque cuando te agradamos a ti, tú tomas cartas en el asunto, Señor, para ir componiendo a los demás también, Señor. Bendícenos, ayúdanos a hacer siempre, siempre lo correcto delante de tus ojos y lo que tú nos mandas. En este momento ponemos delante de ti, Señor, tantas personas enfermas, Señor, no solo por el COVID, sino también por otras enfermedades, para que tú seas, Señor, poniendo tu mano sanadora sobre sus cuerpos, Señor, porque tú eres el médico de médicos y tú tienes el poder para sanarlos si es tu voluntad. Y si no estás en tus planes sanarlos, Señor, fortalécelos en medio de la enfermedad, porque a veces en medio de la enfermedad es cuando más te buscamos, Señor. Bendice a cada persona que esté enferma, Señor. Te rogamos por todos los médicos de los hospitales y las clínicas que están atendiendo la pandemia, Señor. Ya ellos están cansados, hay unos enfermos, Señor. Bendícelos y dale la fortaleza para soportar y para seguir haciendo el bien a las personas, Señor. Y no permitas que esta pandemia se aumente más, Señor. Sobre todo que la gente sea obediente. La gente no quiere ser obediente, Señor. Y siguen creyendo que pueden ir de un lado al otro regando ese virus, Señor. Y por eso estamos como estamos, por la misma desobediencia de todos nosotros, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a los cristianos a ser obedientes a nuestras autoridades, Señor, a guardarnos cuando nos tenemos que guardar, Señor, y que cuando salgamos tengamos nuestro tapabocas y cuidemos nuestras manos limpias siempre y que no nos toquemos la cara para nada, Señor. Bendícenos, ayúdanos, gracias pues por tu palabra, bendícenos en esta semana, que podamos ser de bendición para otros y darnos la paciencia que necesitamos para soportar las pruebas. Quédate con nosotros en esta tarde y gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, siempre quiero dar las gracias al Señor por APEN, que es una institución para enseñar a los niños, ¿cierto? Alianza Pro Evangelización del Niño, y nos permite usar las láminas de estas lecciones tan importantes para nuestras vidas. Hasta aquí, nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Chao.